el para todo y el existe, ¿sí? Que los vamos a usar bastante para especificar programas. Y la idea es que nos permiten hablar de colecciones de elementos, ¿sí? Que son, digamos, cuando queremos expresar, por ejemplo, propiedades sobre arreglos o ese tipo de cosas, podemos usar los cuantificadores, ¿sí? Les había dicho además que la notación que vamos a usar, porque es una notación cómoda para nosotros, es escribir, cuando escribimos un cuantificador, un para todo o un existe, escribir el rango de las variables y después escribir el término, donde el rango de alguna forma u otra restringe, ¿sí?, el posible valor que toman las variables. Acá siempre nosotros cuando escribíamos cuantificadores asumíamos algún dominio. Entonces podemos asumir que estamos hablando sobre los números en general, o sobre los enteros, o sobre los caracteres, o sobre todos los tipos que tenemos en nuestro lenguaje de programación, que es mucho más amplio. Pero en general asumimos que tenemos un dominio sobre el cual sabemos que estamos predicando. Bueno, entonces tenemos el para todo y el existe. Y en general se escribe de la misma forma, o sea, tenemos un rango, que es una fórmula, y un término, que es una fórmula. El para todo se lee, acuérdense, como, en este caso, para todo X o K que cumple el rango, entonces cumple el término. Es como un entonces esta notación. El existe, en cambio, se lee como un I, como una restricción sobre el dominio. Se lee, existe un K que cumple con el rango y además cumple con el término, ¿sí? Y hemos visto que la analogía, cuando teníamos cantidad finita de variables, perdón, un dominio finito, por ejemplo, estamos hablando sobre los números de 0 a n, donde n es alguna constante, lo podemos escribir, supónganse que son naturales, esto lo podemos escribir como una conjunción finita. Y lo mismo para el existe, ¿no? Bueno, entonces, bueno, he hablado un poco de las variables libres y ligadas que son importantes para leer las fórmulas. Y ahí ha contado un montón de propiedades de los cuantificadores, ¿sí? Se las había contado por arriba. Acá la idea es que ustedes vayan y lean el libro, ¿sí? Porque obviamente yo se las puedo contar en un ratito, pero tienen que ir al libro a leerlas y hacer los ejercicios que le dan en el práctico para ir entendiéndolas, ¿sí? Yo les había contado que no, la idea no es que se memoricen todas las propiedades que tienen sobre los cuantificadores, sino saber usarlas, es lo importante, ¿sí? Bueno, yo les había dado algunos ejemplos de propiedades, le habíamos visto algunas pruebas, demostraciones, algún estilo de demostraciones sobre cuantificados. Bueno, y además hemos visto que hay otros cuantificadores. Es decir, para todo el existe son para nosotros los que más usamos, porque aparecen muy seguido en lógica y en programación. Pero también hay otros que son muy importantes y que nos permiten calcular otras cosas. Y, por ejemplo, para cualquier operador que hemos dicho, cualquier operador que sea asociativo y conmutativo, podemos escribirlo como un cuantificador sobre colecciones de elementos. Se piensa cualquier operación matemática que es asociativa y conmutativa, que es la suma, la multiplicación, todas esas se pueden escribir como cuantificadores, se pueden generalizar a cuantificadores. ¿Por qué tienen que ser asociativas y conmutativas? Porque eso nos dice que la forma de calcular el valor no importa. Y un cuantificador es algo muy general, es muy abstracto. Dice, mira, para todos estos elementos, dame el valor de aplicar la operación de todos ellos. Pero no dice en qué forma, de qué orden le va a aplicar la operación. Entonces, si es asociativo y conmutativo, nos liberamos de eso, decimos, bueno, va a tener un valor, va a ser siempre el mismo, no importa cómo lo calcules, pero nosotros queremos ese valor. Después, computar el valor es otro problema que ya nos vamos a ocupar. Pero por ahora queremos decir, queremos este valor. Bueno, ¿qué otros cuantificadores conocemos? Bueno, ustedes conocen varios, ya han usado varios, probablemente ya los conozcan, así que se los voy a contar rápidamente. Uno es la sumatoria, acuérdense que yo la clase pasada le había dado varios ejemplos. Bueno, uno es la sumatoria, ¿sí? Que podemos sumar elementos de una colección dada. Entonces yo puedo decir, uso la misma notación que usaba el para todo el existe, tengo un rango y un término, y lo que digo es, acá de la variable ligada es la i. Entonces sumo para todos los i's que cumplen con el rango, sumo el término. De acá el término puede ser tan complejo como uno quiera. Fíjense que esto que está acá tiene una similitud con las listas por comprensión que vimos en Haskell, ¿sí? El rango sería como la generadora y el término sería la parte de adelante de la lista
por comprensión. O sea, la lista por comprensión siguen esta notación de alguna forma, ¿no? Y después tenemos la productoria, que es multiplicar una colección de números, ¿sí? Obviamente, para estos cuantificadores, si los elementos que vamos a sumar son infinitos, ya ya hay algún problema ahí, ¿sí? Ahí tiene que estar bien definido. No en todos los casos está definido el valor de una sumatoria infinita, ¿sí? Ustedes lo han visto en matemática, creo, en cálculo, que hay algunos casos que sí, algunos casos que no está definido. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. En general, nosotros lo vamos a usar sobre dominios finitos, ¿sí? Y la productoria, eh, ¿qué pasa? La productoria es exactamente igual, pero aplicamos el producto, o sea, la multiplicación sobre un dominio, sobre algún conjunto de elementos. Entonces decimos, vamos a multiplicar todos los i que están en este rango. Este rango es una fórmula que me dice qué valores puede tomar. Por ejemplo, puede ser los i mayores o iguales que 0 y menores que 5, por decirles algo, ¿no? Se nos restringe, nos dice qué valores toma el i. Y este término nos dice qué vamos a multiplicar. Acá podríamos decir, multiplicamos 2 a la i. Entonces, es decir, uno puede leer para los i que están entre 0, bueno, entre 1 y 5, vamos a multiplicar 2 a la i, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a multiplicar? No me importa porque es asociativo y conmutativo. Entonces, eso va a tener un valor definido. Bueno, también podemos hacer lo mismo con el mínimo y el máximo, ¿sí? El mínimo y el máximo, exactamente lo mismo, son asociativos y conmutativos, entonces podemos pensar en los cuantificadores. Obviamente acá de vuelta podemos llegar a tener problemas si tenemos conjuntos infinitos, porque imagínense un máximo de los naturales. ¿Cuál es? Bueno, no tienen máximo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y sí, pero si tenemos conjuntos finitos, si el rango es finito, no hay problema, ¿no? Acá hay una cuestión que es qué pasa con el rango vacío. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, algunos ejemplos. Por ejemplo, la sumatoria de los i que van de 1 hasta n y voy a sumar 2 a la i. Eso me da 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3, bla, 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 más 2 a la n. O la multiplicación de i's que van desde 1 hasta n y multiplico i. Entonces va a ser 1 por 2 por 3, es el factorial, ¿no? O la sumatoria, fíjense esta que está acá. Esta es rara, ¿no? ¿Qué ven de raro en esa expresión que está ahí, que estoy remarcando? ¿Alguien ve algo de raro en esa expresión que estoy remarcando? Esperen que no sé si... Esperen un minuto. Le voy a sacar, no se ve todo ahí, no se ve, ahí está. En esa expresión, en la tercera. ¿Ven algo de raro? Sumatorias de i desde 1 hasta n y sumo 2 a Que, n. que la sumatoria es una constante. Claro, que el El i no término. aparece, exacto, en el i término no aparece el i, ¿no? Está bien, lo puedo, digamos, está sintácticamente correcta, ¿sí? Pero lo que me dice ahí, lo que me dice esto, es que este i que yo estoy cuantificando no está acá, ¿sí? O sea, ¿qué va a hacer esto? Repetir n veces el término, que es constante. O sea, va a sumar n veces 2 a la n. El i no aparece en ningún lado. Se llama igual que tenemos algunas propiedades sobre cuantificadores que nos permiten, cuando tenemos estas cosas, simplificarlas, porque esto en realidad es n por 2 a la n, ¿sí? No necesitamos eh, escribir toda esta sumatoria. Bueno, otra, por ejemplo, con término constante es la siguiente. La sumatoria de i que va de 1 a n, de 1. Es n veces 1, sumar. Entonces, bueno, puesto n, digamos, pero es eso. Entonces, hay varias propiedades de cuantificadores en general que las podemos usar. Si tenemos propiedades para los cuantificadores en general. Vos dame cualquier función, cualquier operación que sea asociativa y conmutativa, escribirla como un cuantificador y hay ciertas propiedades que va a cumplir. Ya vamos a ver cuál. Bueno, la otra es que podemos hacer cosas un poquito más complejas. Por ejemplo, en el rango yo puedo escribir una fórmula tan compleja como yo quiera. Yo puedo escribir la sumatoria de los i que van desde 1 hasta n, que sean pares. Y cuento, o sea, sumo 1. Entonces esto me va a contar la cantidad de pares desde 1 hasta n. ¿Sí? Ahí yo puedo empezar a hacer cosas más complejas, digamos, puedo empezar a hacer un montón de cosas. Vamos a ver algunas propiedades de cuantificadores, ¿sí? Que se cumplen para los cuantificadores en general, ¿no? Entonces, este simbolito que está acá, que es como una suma con un circulito, es una operación que es asociativa y conmutativa. Entonces, fíjense, para cualquier función, cualquier operación que sea asociativa
y conmutativa. Si yo pongo el rango como falso, ¿qué pasa? Ya creo que habíamos visto algún ejemplito de eso. ¿Qué pasa cuando en una cuantificación el rango es falso? Que del neutro de la operación. Exacto, o sea, por ejemplo, en la suma. Yo te digo, sumame los números, ¿sí? Eh, ¿Qué significa el falso acá? Que el rango es vacío. Sumame todos los números que pertenecen al conjunto vacío, estoy diciendo de alguna forma, y tal que tal cosa. Pero como no hay nada en el conjunto vacío, no estoy sumando nada, si esto fuera de la suma. ¿Y ahora qué tengo que devolver? Bueno, tengo que devolver el elemento que no hace ningún ruido, digamos, que no mete ruido, que no tiene ningún efecto, que es nada para la operación. En el caso de la suma es el cero, es el neutro. El caso de la multiplicación, ¿cuál es? El 1. El 1. El caso del máximo, El vacío. no, el máximo, supóngase que estoy dando el máximo entre un conjunto de elementos. ¿Cuál será el neutro? De números, ¿no? Cero. Puede ser negativos. No tiene. No tiene, ¿no? No tiene. Lo que hacemos nosotros en general es tomar el, digamos, ahí me escribió uno, el mínimo de los enteros. No existe el mínimo de los enteros, no tiene mínimo los enteros. Menos infinito no es un entero, siempre encuentro un entero más chico, ¿no? Pero lo que hacemos en computación, como en computación sí trabajamos con intervalos, digamos, tenemos un entero más chiquito, porque la representación en el computador necesitamos que sea finita. Lo que podemos hacer es usar el min-int, por ejemplo. Todo el lenguaje de programación, Haskell también tiene para los ints el menor entero representable. Digamos. Podemos usar ese como neutro para el máximo. Lo que se hace también es agregar el menos infinito, el más infinito, decir, bueno, el neutro es el menos infinito, pero es un valor inventado. ¿Sí? No existe el menos infinito, por ejemplo, de los naturales o de los reales. Es un valor que nosotros agregamos. No existe, no es un número. ¿Sí? En computación podemos usar el min-int y para el mínimo podemos usar el max-int. ¿No? Pero es una cuestión que hacemos un truquito, pues sabemos que no hay nada más chico que eso. Bueno, entonces hay que cuando hacemos esto, la operación tiene que tener un neutro. ¿Sí? Si fuera la unión, fíjense que la unión de conjuntos es asociativa y conmutativa. Si fuera la unión, ¿cuál sería el neutro? El vacío. ¿Sí? Bueno, y así. Con cualquier operación tienen que pensar ustedes cuál sería el neutro que les devuelve. Otra operación, otra propiedad que es muy útil, es la del rango unitario. Ya la vimos hace la clase pasada, que cuando cuantificábamos y en el rango decíamos que la variable toma un solo elemento, esta n es una constante. Digo, cuantifico sobre i y digo i va a ser igual a n, donde n es una constante. ¿Sí? Y calculo t. Bueno, acá como siempre va a tomar un solo valor, es lo mismo que agarrar el término y reemplazar i por n. ¿Sí? Porque el rango es constante. Bueno. Otra propiedad útil es la partición de rango. Acá hay que tener cuidado, ¿sí? Porque supóngase que yo tengo una cuantificación, puede ser la sumatoria, ¿sí? Donde el rango es una disyunción entre dos fórmulas, R o S. Y yo calculo T, ¿sí? Entonces, eso es igual eso se llama partición de rango, a partir la fórmula en dos y calcular la cuantificación para R, aplicar la operación y calcular la cuantificación para S. Ahora bien, esto que está acá se cumple, pero no siempre. ¿Sí? Imagínense que esto es una sumatoria. La sumatoria de I tal que, y acá tengo dos cosas. ¿Sí? Tengo R o S. ¿Sí? Esto, ¿qué les parece? ¿Va a cumplir para la sumatoria? No. Okay. Sí. No en general se cumple, ¿sí? Claro, depende. Si el rango no tiene elementos repetidos, porque la sumatoria no Claro, hay idempotente. exacto. El problema es que yo no calcule dos veces las mismas cosas acá y acá. Por ejemplo, si R fuera I está entre 0 y 3 y S es I está entre 2 y 4. ¿Sí? Entonces yo, por un lado, calculo los valores, sumo los valores entre 0 y 3 y por otro lado sumo entre 2 y 4.
Obviamente estoy repitiendo cosas que acá no las voy a repetir. Entonces, en ese caso, ese es un contraejemplo que demuestra que para la sumatoria esto no se cumple. ¿Cuándo se cumple? Bueno, cuando la operación es idempotente, se cumple. ¿Idempotente qué significa? ¿Se acuerdan lo que era que una operación era idempotente? Que podía reiterarse o repetirse. Una operación es idempotente cuando le aplico el mismo elemento a la operación y me da ese elemento. X, operación X, me da X. ¿Sí? Es como que no, si le aplico dos veces a X, si le aplico la operación al mismo argumento, me da lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál operación conocen idempotente que hemos visto? La suma no es idempotente, porque X más X no es siempre igual a X. ¿Sí? ¿Puede ser una implicación de dos términos iguales? La implicación X implica X, por ejemplo. X implica X. La implicación no es idempotente porque falso implica falso es true. Falso implica cualquier cosa. Pero hay otra que recién la mostré. El máximo y el mínimo, profe. Exacto. El máximo y el mínimo son idempotentes. Entonces, cuando la operación es idempotente, yo puedo hacer esto. Porque básicamente no voy a poder calcular dos veces la misma cosa, porque se van a anular, digamos. Esa es una condición. ¿Sí? Para el máximo y el mínimo, el partición de rango va a valer. Ahora, si no vale, no vale que la operación sea idempotente, lo que podemos pedir es que R y S sean excluyentes, sean disyuntos, por decir una forma. No haya ningún elemento que haga verdadero R y S al mismo tiempo. ¿Sí? Y eso se dice así. R y S es falso. Si los dos no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Por ejemplo, la sumatoria yo podría decir la sumatoria de los I tal que I es impar o I es par. Tal que tal cosa. Y bueno, acá puedo partir, ¿sí? El sumar los pares y sumar los impares. ¿Sí? Es un ejemplo medio obvio, pero en ese caso voy a poder aplicar la partición de rango para la sumatoria, por ejemplo, para la multiplicación. Cuando los R y S estos sean disyuntos, ¿sí? Que sí se cumple esto. Esto que está acá. No sé por qué cuando hago este visualizador no me deja mostrar bien la partecita que subrayo. Bueno, entonces, bueno, esta partición de rango está buena. ¿Por qué está buena? Porque cuando yo tengo que calcular una fórmula que por ahí es muy compleja, la puedo partir ¿sí? En dos y computar cada una de ellas por separado. O sea, me permite modularizar el problema, o sea, atacarlos por partes. Eso es una técnica de computación muy útil que muchas veces se resume como divides y conquistarás. ¿Sí? Alejandro Magno creo que lo decía. Divide y conquistarás. Bueno, acá la idea es eso, dividir y conquistar. O sea, dividimos en partecitas, resolvemos cada parte y vamos a resolver el problema original. ¿No? Bueno. La otra es la regla del término. ¿Sí? O sea, fíjense, tengo una operación, rango, y tengo la misma operación aplicada en el término de la cuantificación. Y lo que puedo hacer acá, sí lo puedo hacer, es partir esto en dos. ¿Sí? Porque esta operación, la que estoy aplicando, aparece en el término. Y tengo el mismo rango. Entonces lo puedo partir en dos. ¿Sí? Y después hay otras propiedades que son clásicas, que es que yo puedo cambiar, puedo anidar cuantificadores. ¿Sí? Una que habíamos visto con el para todo el existent. En vez de decir, por ejemplo, la sumatoria de I del rango, la sumatoria de J de S tal que T, puedo decir la sumatoria de IJ que cumplen estos rangos y sumo T. O sea, puedo juntar todas las variables, cuantificarlas juntas para que no sea tan larga la fórmula. ¿Sí? Y después, cambio de variables es algo clásico, que es que las variables cuantificadas no importa el nombre. No sé si han escuchado este lema, por decir una forma. No importa el nombre de las variables cuantificadas. ¿Sí? Con las variables cuantificadas, yo las estoy cuantificando, es decir, por ejemplo, para todo X, estoy diciendo para todo X se cumple tal cosa. Bueno, puedo llamarlo X, Y, Z, lo que estoy diciendo es lo mismo. Para todo X, para todo Z, para todo H, es exactamente lo mismo. Estoy diciendo para todo se cumple. Es un nombre que lo puedo intercambiar. Bueno, eso muchas veces se resume como el nombre de las variables cuantificadas no importa. ¿No? Entonces puedo cambiar los nombres. Y es básicamente esta que está acá. Es agarrar, tengo cuantificación sobre I, le puedo cambiar el nombre por una variable, por un nombre nuevo, y cambiar ese nombre en todos lados. Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Muchas veces eso nos sirve, poner nombres nuevos en las cuantificaciones para no meter ruido. Bueno, otra regla
interesante es el término constante. ¿Qué significa eso? Es la que vimos recién, ¿sí? Fíjense, yo tengo esta cuantificación, ¿sí? Pero acá lo que vamos a pedir es que la operación sea idempotente. Si tengo que el término es constante, es decir, no aparece la variable cuantificada en el término, y la operación es idempotente, o sea, la sumatoria eso no se va a cumplir porque la sumatoria no es idempotente, pero el máximo y el mínimo sí, eso es lo mismo que escribir el término. O sea, lo puedo simplificar. Puedo agarrar y decir, mira, esto, como no está la variable cuantificada y la operación es idempotente, escribo simplemente el término. ¿Sí? Entonces ahí puedo simplificar un montón la expresión cuantificada. Otra es la distributividad, esta la conocen con la sumatoria, la han usado la sumatoria con el por ejemplo. Si tenemos otra operación que es distributiva con respecto al más circulito, entonces podemos distribuir. O sea, si tenemos la operación más cuantificada sobre i, donde tengo un k aplicado con la operación distributiva, puedo sacar el k fuera. Entonces esa es distributividad. Bueno. Otra propiedad interesante, es una de las últimas que les voy a contar, es el cambio de variable. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Supónganse que yo tengo una función biyectiva. ¿Sí? Una función biyectiva es una función, vamos a llamarla del mismo dominio, de A en A, donde A puede ser natural, entero, lo que usted quiera. Por ejemplo, de los enteros a los enteros. Una función biyectiva quiere decir que es 1 a 1. ¿Sí? Entonces pasa, o sea, es como identificar un elemento con exactamente 1. ¿Sí? Por ejemplo, una función biyectiva es, en los naturales, 2 por x. 2 por x es biyectivo. ¿Sí? A cada número le corresponde exactamente un número par, que lo obtengo multiplicándolo por 2. Y para obtener la vuelta, las funciones biyectivas tienen inversa. Para obtener la vuelta, dividido por 2. ¿No? Bueno, tengo muchísimas funciones biyectivas, pero lo que me permite hacer las funciones biyectivas es cuando yo tengo una cuantificación, ¿sí? Yo esa cuantificación la puedo cambiar por un j, en donde yo, en vez de cuantificar y cuantifico j, pero aplicándole la operación que es biyectiva. Con la operación es biyectiva, me dice que acá tengo una relación 1 a 1. O sea, todo lo que yo cuantifico acá lo voy a cuantificar acá, porque el f es biyectivo. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si yo hago esta sumatoria que está acá, fíjense que esta función, ¿sí? de enteros a enteros, ¿sí? Naturales no, pero enteros a enteros, es biyectiva, es sumarle 1. De enteros a enteros es biyectiva. ¿Sí? Cada entero se puede escribir como otro entero más 1. Entonces, esta función es biyectiva. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera escribir esto que está acá, es lo mismo que cambiarlo por un j, en donde el j lo reescribo como una forma biyectiva, j más 1. O sea, acá estoy cuantificando sobre enteros. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, mira, sumar los enteros, ¿sí? Que van desde 1 hasta n más 1 y sumar ese entero. Bueno, eso es lo mismo que decir sumar los enteros, que puedo reescribirlos como j más 1. Como cualquier entero se puede reescribir como otro entero más 1, va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero muchas veces nos va a ser útil esta regla. O sea, reescribir las cosas de forma equivalente. Eso sería la regla con funciones biyectivas, ¿no? Bueno. Otro cuantificador que es interesante es el del conteo. El del conteo, supongo que lo han visto, a veces en primer año lo veían. ¿Ustedes vieron cuantificadores en primer año en algorítmica para especificar? ¿Se fueron todos? En algorítmica no vimos cuantificadores. ¿No vieron cuantificadores? A veces les daban en algunos años. Pero bueno, entonces este cuantificador es el de conteo. Supónganse, les doy un ejemplo. Quiero contar, ¿sí? El n viene de número, a veces se pone con un n, a veces se pone con un numeral, es la cantidad. Quiero contar la cantidad de i, ¿sí? Que están entre 1 y n, ¿sí? Tal que son pares. ¿Sí? Quiero ver la cantidad que hay. Entonces, podemos usar esta notación. Esto significa la cantidad de i tal que está entre 1 y n, tal que son pares. Bueno, esto en realidad, que está acá, se puede escribir como una sumatoria. Se puede escribir como habíamos visto un ejemplito, la sumatoria i tal que cumple r, que es el rango, y cumple t, y por cada uno de estos sumo 1. ¿Sí?
¿Por qué lo escribimos así a veces y no así? Porque así por ahí no es tan claro lo que estamos haciendo. En cambio, yo le escribo así y bueno, claro que estamos contándonos. Entonces, en vez de escribir esto, muchas veces vamos a escribir esto, pero en realidad es una sumatoria. ¿Sí? Acá, sí. Una consulta. Ahí en el ejemplo de abajo, ¿se podría pasar el es par S al rango con una conjunción y que quede la I simplemente como término? Claro, eso se puede hacer en las sumatorias, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta los tipos de las cosas. Acá, la sumatoria, el rango es una fórmula y el término es un número, ¿sí? Entonces eso lo podemos hacer, pero acá cuando contamos, asumimos que ambos son fórmulas. Este lo vamos a tomar como fórmula. Fíjense que yo no podría poner el t acá, porque el t es una fórmula en un número. Entonces hay que tener cuidado con los tipos, que es medio tramposo porque esto se llama contatoria. La contatoria, el rango y el término son booleanos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estoy diciendo, contame los i que están en el rango que cumplen esto. Entonces, ambos son booleanos. La sumatoria los debería escribir así, porque no puedo poner booleanos en el término. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. Yo lo puedo pasar para el término, para el rango, perdón, con una sumatoria. Acá no lo podría hacer porque no puedo, acá tengo que poner una fórmula, entonces no podría poner 1, ¿sí? Porque sería un error de tipos. Claro, no podría poner la I sola ahí en la No, contatoria. porque sería un error de tipos, eso, en la contatoria, ¿no? En la contatoria, el rango y el término son fórmulas, se toman así, ¿sí? En la sumatoria no, en la sumatoria el rango es una fórmula y el término es un número, entonces es una expresión aritmética. Entonces sí lo puedo hacer en la sumatoria. O sea, tengan en cuenta ustedes esto cuando manejen los cuantificadores, los tipos de las expresiones. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, eso fue un poco el resumen de la lógica que vamos a usar. Que ustedes ya vieron lógica, así que ya más o menos deberían saber todos estos conceptos. No vamos a usar igual cosas demasiado profundas. Si yo no les voy a pedir que sepan la completitud de lógica de primer orden, porque más vale que eso no es parte de la materia. Pero simplemente eso, usar los cuantificadores y usar las propiedades de los cuantificadores. Nada más que eso. Y los vamos a usar para razonar sobre programas. Es decir, no vamos a meternos mucho en las propiedades de la lógica en sí. Lo vamos a usar como una herramienta. Bueno, el libro tiene un capítulo de introducción más profunda a las cosas lógicas, así que les recomiendo que lo lean, ¿sí? Siempre yo las clases les introducen los temas, se los cuento, pero después tienen que ir al libro. Sí o sí tienen que ir a profundizar al libro, hay que leer el libro, ¿sí? Eso es un requisito de la materia, leer los libros. Entonces vayan al libro a profundizar. Cuando vimos Haskell, tendrían que haber ido al libro que les pasé para profundizar los temas de Haskell. Si no, uno por ahí cree que sabe, pero hay un montón de detalles que cuando empieza a programar no lo sabe, en realidad. ¿Sí? Entonces, vayan siempre al libro, siempre hay que ir a los libros a profundizar. Bueno, lo mismo con esto. ¿Sí? Vayan y profundicen este tema en el libro. Bueno, vamos a pasar a otra presentación. Esperen un minuto que cambio de presentación. No sé si tienen preguntas sobre esto, me las pueden hacer ahora, mientras voy cambiando un poco de presentación. Denme un minuto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Primero lo que vamos a ver es cómo especificar programas. O sea, vamos a usar esto que vimos de la lógica. Esperen que voy a cambiar de presentación. Vamos a usar esto que vimos de la lógica para especificar programas. ¿Sí? Eso va a ser nuestro principal propósito. ¿Se acuerdan que era una especificación? A ver, alguien que vamos a hablar un poco así nos relajamos de tantas cosas lógicas que hemos visto. ¿Se acuerdan que era una especificación? ¿Alguien me puede decir brevemente? Es un contrato entre el usuario, el programador y el usuario. Esa es una buena definición. Es como un contrato entre el usuario y el programador, donde dice ese contrato qué es lo que tiene que hacer qué es lo que tiene que hacer el programa, siempre y cuando también el usuario cumpla su parte del contrato. ¿No? Es una forma intuitiva de explicarlo. Bueno, ese contrato
nos dice qué tiene que hacer, es importante para nosotros como programadores, porque nos dice qué tiene que hacer nuestro programa. ¿Sí? Si ustedes, cuando tienen que resolver un problema, tienen que programar, en general no es buena idea sentarse, bueno, tengo que solucionar esto. Me siento en la computadora y empiezo a programar. Y es primero pensar lo que tengo que resolver, ¿sí? Y pensar un poco cómo lo voy a resolver, antes de irme a hacer el código fuente. Entonces, es importante tener una especificación. Este contrato que hablamos, muchas veces se puede dar de forma, muchas veces ustedes cuando programen lo van a tener planteado de forma, de forma, por ser una forma con lenguaje natural, digamos, no tan formal, pero siempre es mejor intentar escribirlo de la forma menos ambigua posible. Eso a veces es posible usar un lenguaje matemático como estamos viendo, cuando las cosas son pequeñas, cuando los sistemas son muy grandes ya es bastante complejo y costoso, digamos. Ahí más vale, por ejemplo, por decirles un ejemplo, el sistema de los subtes de París se desarrolló todo haciendo especificaciones matemáticas, o sea, especificaron matemáticamente y después pusieron el código para ver que no tenía falla. Hasta ahora nunca tuvo una falla, estamos hablando de muchos años, ¿no? Pero obviamente no siempre es muy costoso hacer eso, porque tener un equipo de gente que maneje bien esto, entonces cuesta mucha plata, cuesta mucho tiempo, entonces no siempre se hace eso, no siempre es posible hacer eso en los sistemas grandes, o sea, especificarlo formalmente, dar una especificación, por decirlo, matemática al sistema. Pero sí, hay otras herramientas también que nos permiten que la especificación tenga la menos cantidad de ambigüedad posible. Hay muchos lenguajes en ingeniería de software, por ejemplo, que nos permiten de alguna forma u otra dar una especificación no tan formal, pero sacar algunas ambigüedades. Sí, ahí me dice Lucio, el lenguaje Z es muy formal, ¿sí? Pero hay otros, por ejemplo, OML, hay varias notaciones que no son tan formales, pero permiten sacar un poco la ambigüedad. Entonces hay varias formas de hacer esto. Yo les voy a presentar una bien formal, ¿sí? Después más vale, después ustedes en otras materias van a ver otras notaciones. Pero es bueno siempre empezar por la parte que tiene más complicación. Digamos, esta es de alguna forma la más complicada. O sea, después uno lo puede relajar todo lo que quiera. Entonces vamos a empezar por esta y después van a ver otras formas. Entonces, y lo que vamos a hacer no es tan complejo. No, hay algunos ejemplitos que vamos a ver que sí son más complejos, pero en general lo que le voy a mostrar ahora no es tan. Cuando entiendan un poco las nociones que manejamos, no es tan difícil. Bueno, entonces vamos a ver especificaciones funcionales. ¿Qué es una especificación funcional? Es lo que dijimos, podemos verlo como un contrato, ¿sí? Entre el usuario que nos dice qué tiene que hacer el programa y el programador, que de alguna forma acepta ese contrato, pero dice que debería cumplir el usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, mira, mi programa va a hacer esto, va a computar esto, pero vos tenés que, por ejemplo, por decirles algo simple, una calculadora, va a hacer esto, pero vos no tenés que dividir por cero, por ejemplo. ¿Sí? Si vos dividís por cero, bueno, yo ya me libero de mi contrato. Yo puedo hacer, como hacen las calculadoras, error, hacer algo. ¿Sí? Pero está fuera del contrato, ese tipo de cosas. Bueno, las especificaciones funcionales, entonces, ¿cómo podemos decir que es el desarrollo de software en grandes rasgos? Obviamente esto digamos, hay gente que se dedica a estudiar esto, hay libros completos sobre esto, simplemente estoy dando una visión por arriba. Primero tenemos una descripción informal del problema a resolver, después hacemos una descripción, hay gente que se dedica, ¿sí?, a hacer una descripción más formal o más rigurosa, por decir una forma, del problema, y después, obviamente, eso se pasa a la parte de implementación. Y después de la implementación podemos seguir con testing o lo que sea. Podemos seguir analizando el programa que obtuvimos y mejorándolo. Entonces vamos a ver esta parte, cómo describimos el problema a resolver y lo vamos a hacer nosotros de una forma bien formal. ¿Sí? Hay varias formas de hacer esto, nosotros vamos de una forma bien formal. Bueno, entonces una especificación nos dice qué tiene que hacer el programa, básicamente. En general las especificaciones no son ejecutables. Fíjense, piensen en la sumatoria, en el para todo, eso no se puede ejecutar, yo no lo puedo pasar a una computadora y que lo ejecute. ¿Sí? Porque en una sumatoria, la computadora no sabe cómo computar una sumatoria. La computadora tiene que tener específicamente cuáles son los pasos que tiene que hacer. Una sumatoria no tiene ningún paso, dice qué quiero calcular, no cómo. ¿Sí? Entonces
Entonces, para decir cómo solucionamos el problema, son las implementaciones, que es el código fuente. ¿Sí? Las implementaciones sí son ejecutables, es decir, pueden ser ejecutadas por una computadora. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Las especificaciones son más abstractas, más escritas en un lenguaje más matemático, pero no son ejecutables. Las implementaciones sí son ejecutables. ¿Sí? Entonces, la idea es primero escribir las especificaciones y después escribir una implementación que sea coherente con la especificación. Es decir, que haga lo que dice la especificación. ¿Sí? Ese es uno de los problemas que vamos a abordar. En programación funcional, hacer esto es un poco más fácil, entre comillas, grandes comillas, que en imperativo. ¿Por qué? Porque el lenguaje funcional es más cercano a la matemática. ¿Sí? Entonces, un lenguaje funcional casi, si ustedes piensen en los programitas que hicimos, es mucho más cercano al lenguaje matemático que los imperativos. Entonces, va a estar más cerca la especificación de la implementación. Por eso, en general, se dice que es más fácil. ¿Sí? Vamos a ver eso un poco. Ejemplo de especificación. Entonces, ¿cómo especificamos lenguajes funcionales? Programas funcionales. Y lo que hacemos es escribir primero el perfil de la función que vamos... O sea, los programas, acuerden, funcional son funciones. Entonces, lo primero que tengo que escribir, que es parte de la especificación, es el perfil de la función. ¿Sí? Entonces, podríamos escribir, mira, vamos a hacer una función S que va de números en números. ¿Sí? Y una forma de especificar, por ejemplo, que quiero hacer un número que saque la raíz cuadrada, que me calcule la raíz cuadrada, es que el número que me devuelve S aplicado al parámetro X, si lo elevo al cuadrado, ¿sí? Me da el X original. Eso sería una forma de decir, ¿sí? ¿Qué tengo que calcular acá? Que es la raíz cuadrada. ¿No? Otro ejemplo es el siguiente. Supónganse que yo tengo una lista de números, acá ya vamos a empezar a usar más el lenguaje funcional, y quiero calcular el mínimo de esa lista. ¿No? El mínimo de una lista de números. Entonces, digo, bueno, mínimo, tomo una lista de números y devuelvo un número. ¿Sí? Este es el perfil. El perfil es parte de la especificación, o sea, lo tenemos que poner siempre. Y después, ¿cómo puedo describir lo que va a ser el mínimo? No cómo se implementa, sino qué tiene que hacer. Y bueno, con los cuantificadores lo puedo hacer. Entonces yo puedo hacer el mínimo de X es una lista. ¿Cómo lo calculo? Bueno, agarra de todas las posiciones que tiene la lista, fíjense que el mínimo I es una posición, va de 0 hasta la cantidad de elementos de la lista. Las posiciones de la lista empiezan en 0, entonces por eso acá hay un menor estricto. ¿Sí? Porque empiezo de 0. Entonces, para todas las posiciones de lista, calculé el mínimo entre los elementos en esas posiciones. Acuérdense que el puntito acá es elemento en la posición I de la lista XS. Entonces, esto me está diciendo que esta función tiene que calcular el mínimo. ¿No? No dice cómo lo tiene que hacer. Eso lo podemos hacer de diferentes formas. Vimos los patrones de recursión, podríamos aplicar algún patrón de recursión para calcular eso. Pero esto es la especificación. Esto me dice qué es lo que tiene que hacer. Nosotros hacemos un programita que se comporta de acuerdo a esta especificación, decimos que el programa es correcto. O sea, que hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Pero para ver que el programa es correcto, sí o sí tenemos que tener una especificación. Si no, corrección con respecto a qué. Y no sabemos, no tenemos ninguna especificación. Entonces, sí o sí, tenemos que tener una descripción formal de lo que tiene que hacer el programa. Otro ejemplo. Esperen, que se me fue. Ahí está. A ver, no sé si han visto, pero supónganse, porque quiero que lo razonen, a lo mejor lo vieron, pero me parece que estaría bueno que piensen cómo resolverlo. Yo quiero hacer un programita que me da una lista, vamos a hacer de números, si todos los números de la lista son iguales. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo escribirían esa especificación? Perdón, pero es una lista que ¿qué? Una lista que da, o sea, tengo que hacer una función que da una lista de números, ¿sí? Me diga si todos los números que están en esa lista son iguales. Por ejemplo, 1, 1, 1, 1, me tendría que devolver true porque todos los números son iguales. 1, 2, 3, me tendría que devolver falso porque hay números diferentes en la lista. ¿Se entiende el problema? Sí, sí. Es simple. Bueno, ¿cómo lo especificarían? Primero, el perfil es una función que toma una lista de números y devuelve que un booleano. Entonces, el perfil siempre es importante porque ya el booleano me dice que
si voy a utilizar un cuantificador ahí, voy a tener que utilizar un para todo, un existe o algo lógico, digamos, ¿no? Entonces puede ser un para todo, sí, puede ser un para todo. Y después, ¿qué tengo que decir? Después especifica el rango Claro, ¿cuál sería el rango acá? entre 0 y la cantidad de elementos de la lista. Exacto, ¿y qué digo? Que si I es igual a I. ¿Cómo? Sí, en caso que yo tome para todo I en ese rango, si I es igual a I. Sí, igual ahí. Sí, siempre va a ser igual ahí. Es true eso. Podría A ser ver. si es igual al primer elemento de la lista. Eso puede ser, ahí fíjense que hay otro. Para todo i, ¿sí? Que va entre la cantidad. Estoy leyendo el que me puso Lucio en el chat, ¿sí? Que va de la cantidad de elementos, va desde 0 hasta la cantidad de elementos de la lista, se fija. Ahí puso otro, sí, bueno, ahí puso 2. Eso le quería mostrar con este ejemplo. El primero vamos a analizar. Dice, para todo i, ¿sí? Desde 0 hasta la cantidad de elementos de la lista, me fijo si i es igual al que sigue. Y eso lo hago para todo i. Ahí la primera cuestión que hay que tener en cuenta, está bien la idea, ¿no? La primera cuestión que hay que tener en cuenta acá es que ahí se va a ir de rango. ¿Sí? En el último elemento de la lista, cuando i sea igual a la cantidad de elementos menos 1, voy a comparar el elemento que está en la posición cantidad de elementos menos 1, que es el último, con el que está en la posición cantidad de elementos. Y eso se va de rango. Entonces, ahí tenemos que poner, ahí lo arreglo en el chat. Esperen. Tenemos que poner así para que no se vaya de rango. ¿Sí? Ahí estaría bien. Y la otra forma es decir, mira, son todos iguales al primero. Si son todos iguales al primero, son todos iguales entre sí. Entonces, esa es otra forma. O sea, tenemos muchas formas de especificar. Igual podría ser, otro por ahí seguro que pensó, bueno, voy a usar dos variables cuantificadas. Voy a decir, para todo IJ, ¿sí? Que van entre 0 y la cantidad de elementos, X es en la posición Y tiene que ser igual a X es en la posición J. ¿Sí? Cuantifico sobre dos variables y digo, bueno, tomo dos posiciones y siempre tienen que ser iguales. Es otra forma de especificar. Todas esas especificaciones son equivalentes. ¿Sí? Están especificando el mismo programita, por decirlo de una forma. Ahora, sí, no sé si alguien quería preguntar. Sí, profe, yo ahí, si bien vi en el ejemplo que usa el hashtag, ahí en el mínimo, yo también lo usé, pero ¿por qué se usa el numeral ese? Si yo no lo pongo, ¿estaría mal? El numeral que acompaña a XS. Sí, este numeral es la cantidad de este que está acá, es la cantidad de elementos de la lista. Ah, claro, sería un len, claro. Es un len. Vamos a usar el numeral para que es más cortito. ¿Sí? Es eso. Bueno. Entonces, podemos especificar las cosas de diferentes formas. ¿Sí? Entonces, generalmente hay que buscar una especificación que sea más fácil de después de razonar. ¿Sí? Porque si hacemos una especificación por ahí que está bien, digamos, que me está especificando lo que yo quiero, pero es muy largo, muy difícil de entender, después es muy difícil desarrollar un programa que esté de acuerdo con esa especificación. Entonces, tenemos que tratar de especificar las cosas de la mejor forma posible. ¿Sí? Entonces, esta es una forma, fíjense. Los elementos, ¿sí? Yo digo, SQS, que es la que había dicho recién, me va a hacer una función que me diga, da una lista de números, ¿sí? Me va a decir si todos los números son iguales. ¿Sí? Eso me está diciendo esa función que está ahí. Esa función que está ahí. Bueno. Hay diferentes formas de hacerlo. Pero lo bueno de esta es que lo que me está diciendo, me está dando como una idea ya de cómo resolver esto. Me tengo que fijar que todos los elementos de la lista sean iguales al primero, que es bastante simple. Entonces, en general, las especificaciones de alguna forma u otra tienen alguna idea ahí. Después me van a decir cómo va a ser mi programa. ¿Sí? Si bien no me dan el programa, pero me van a guiar. Digamos, me van a dar algunos caminitos, los cuales voy a poder seguir. Si la especificación es bastante más compleja, por ejemplo, si yo decía, para todo IJ, tal que IJ es tener entre 0 y cantidad de elementos, XS de mí tiene que ser igual a XSJ, ya estoy usando dos índices, y ya el programa va a ser más difícil.
¿sí? Porque voy a tener que recorrer esos dos índices. Entonces ya mi especificación me está llevando por caminos más complejos. Entonces yo tengo que de alguna forma siempre tratar de hacer una especificación lo más, podemos decir, simple posible. Siempre que se pueda, a veces no puedo. Bueno, otro ejemplo, si es una lista ordenada, bueno, ahí sí es muy parecido a uno que habíamos visto recién. Puedo decir para todo i que va entre 0 y cantidad de elementos menos 1. ¿Sí? ¿Por qué menos 1? Porque acá llego, le sumo 1 al i, entonces me tengo que evitar pasar de rango. ¿Sí? El último elemento de la lista es cantidad de elementos menos 1, porque empieza de 0. Entonces con esto yo me evito pasarme de rango. Entonces ahí controlo que todos los elementos estén ordenados. ¿Sí? Veamos otra. Vamos a ver algunas más complicadas. Vamos a ver una que me diga, ¿sí? Vamos a hacer una función que da una lista de números. Quiero que me retorne esta que está acá, la longitud del subsegmento inicial. ¿Sí? ¿Qué es un subsegmento inicial de una lista? Es una parte inicial. Entonces, imagínense que yo agarro una lista y le corto una parte de atrás con un cuchillo. Entonces, esa partecita que me quedó se llama subsegmento inicial. Un subsegmento final es un subsegmento, pero en la parte final de la lista. Y un subsegmento es una partecita en cualquier lado de la lista. Es como que corto una parte al principio y una parte al final, y eso es un subsegmento. Bueno, entonces queremos hacer una función, vamos a llamarla smax, que me devuelva la longitud del subsegmento inicial más grande, cuyos elementos son todos 0. ¿Entienden lo que tiene que hacer? Por ejemplo, le doy unos ejemplos acá en el chat. Si tuviera esa lista, ahí me tendría que devolver 0. ¿Sí? Ese max de 0, 0, 0, de 0, 0, 0, 1, me tiene que devolver 3. Porque el segmento inicial, acá, ¿cuáles segmentos iniciales tenemos? En esta lista, estoy escribiendo en el chat, ¿no? Miren el chat. En esta lista, 0, 0, ¿cuáles segmentos iniciales? Perdón, esa lista no, la que di, vamos a poner 0, 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Cuáles son los segmentos iniciales? ¿Cuáles son los subsegmentos iniciales de esa lista? De la lista 0, 0, 0, 1. ¿Cuáles son? Son las partes iniciales, es decir, los subsegmentos iniciales los obtengo borrando algunos elementos que están al final. ¿Cuáles serían todos los subsegmentos iniciales de esa lista? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Claro, serían 0, 0, 0, ahí se las estoy escribiendo. 0, 0, 0, y la misma lista también, ¿sí? Porque no borro nada ahí. 0, 0, 1. Ahí estoy escribiendo. Esos son los segmentos iniciales, subsegmentos iniciales. ¿Sí? Falta uno ahí. ¿Cuál será? El vacío. El vacío también, un subsegmento inicial. ¿Sí? Esos son todos los subsegmentos iniciales de la lista. ¿Sí? Fíjense que la cantidad de subsegmentos iniciales es justamente la longitud de la lista, porque es pararse en un lugarcito de la lista y cortarla, más 1, porque por el vacío. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo que, básicamente lo que tengo que hacer es, dado una lista, es retornar la longitud del segmento inicial más largo que tenga todo 0. Hay varias, en ese ejemplito que di, hay varias subsegmentos iniciales, ¿no? Entonces de todo ello tengo que elegir el más largo, ¿sí? Que es 0, 0, 0, y devolver la longitud de ese subsegmento. Entonces, ¿cómo especificaríamos eso? Y diríamos, es un máximo, ¿no? Entonces piensen en el problema. Retorna la longitud del subsegmento inicial más grande. Entonces ahí podemos usar un máximo. El máximo K, que va de 0 hasta la longitud de la lista, tal que, ¿qué cosa? Bueno, para todo I, acá fíjense que ya han ido cosas, empiezo a construir cosas más complejas, y uso un cuantificador en el rango. Para todo I que va de 0 a K, K es el número que yo había elegido acá, XS en la posición I es igual a 0. Y devuelvo el K. ¿Sí? Calculo el más grande de todos esos. ¿Qué significa esto?
Y acá yo elijo dónde corto la lista. Digo, bueno, la corto en esta posición, y bueno, para todos los anteriores a esa posición tiene que ser todos ceros. ¿Sí? Y para todos los que cumplen, todos los K que cumplen esto, devuelvo el K más grande. Entonces, ahí, ya ahora, las cosas digamos, se empiezan a hacer un poco más complejas. ¿Sí? Generalmente cuando yo tengo problemas de segmentos, o también listas, se les puede llamar, y subsegmentos, o sublistas sobre ellos, ya las cosas se empiezan a hacer más complejas. Otro ejemplo. Yo puedo agarrar y dado una lista de números, ¿sí? Espera un momento, me estoy acomodando. Tengo cables por todos lados acá. Ahí está. Dado una lista de números, ahí está. Bueno, dado una lista de números, quiero ver si existe algún elemento en esa lista que es la suma de los anteriores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿se les ocurre alguna lista que cumpla esa propiedad? ¿Alguno que diga un ejemplito fácil? Una ¿Cuál era la lista. pregunta, profe? Disculpe. Fibonacci. Sí, cualquier Fibonacci lo va a cumplir, ¿sí? Puede ser cosas más simples. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, sí, perfecto. Entonces, tiene que haber algunos, no todos los elementos tienen que cumplirlo, ¿sí? Pueden cumplir todos los elementos, pero es demasiado. Algún elemento que sea la suma de los anteriores. Por ejemplo, 1, 2, 3. 3 es la suma de 1 más 2. ¿Sí? Entonces, cualquier lista que tenga esa propiedad, mi función debería retornar true. Y si no, debería retornar falso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo especificar eso? Y como digo, si existe ya, digamos, yo tengo que ver cuál cuantificador estoy usando cuando describo el problema. ¿Existe algún elemento? Bueno, más no existe. Existe un i, ¿sí? Una posición de la lista, tal que el elemento de esa posición es la sumatoria de ¿qué? La sumatoria de todos los j que están antes, sin incluirlo a él. ¿Sí? Bueno, esa sería la especificación de mi problema. Entonces yo puedo hacer un montón de... Es importante acá saber especificar. Esto es básicamente saber escribir problemas que tenemos en el lenguaje natural, saber escribirlo usando los cuantificadores. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, traten de... En el libro hay varios ejemplos, varios ejercicios, y después en la práctica les van a dar los chicos algunos más para que practiquen, pero es importante esto, porque si ustedes no saben especificar, mucho menos van a saber después hacer el programa. ¿Sí? Debería ser más fácil escribir las cosas con cuantificadores que hacer los programas. Entonces, traten de, porque es más abstracto, ¿sí? Traten de practicar un poco esto con ejercicios que hay en el libro, que por ahí les dan en el práctico. Algunos casos es simple, pero hay otros que son más difíciles, ¿sí? Entonces, se va complicando, ¿no? Traten de ir practicando esto. Bueno, yo les hablé de los subsegmentos, ¿sí? Entonces, intuitivamente, un subsegmento de una lista, o sea, tenemos una lista. ¿Qué es un subsegmento? Es una parte de esta lista que la obtengo cuando borro parte del comienzo o parte del final, o ambas. O sea, agarro una lista y borro alguna parte del comienzo y una parte del final, y eso me da un subsegmento, ¿sí? ¿Cuántos subsegmentos tiene una lista? A ver si hacen el cálculo rápido. ¿$? No, eso es exponencial. Tiene mucho menos. Dependiendo de los elementos que tenga. Y N. Tiene n elementos. Para una lista de n elementos, ¿cuántos subsegmentos va a tener? N más 1. No. No es lo mismo que cuando en álgebra sacamos lo del conjunto. Acá estamos hablando de segmento, no de conjunto. El conjunto no tiene repetición, por ejemplo, pueden ser parecidos en un aspecto, pero no en todos. ¿Cuánto les parece a ustedes que tendría? N menos 1. A ver, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplito. Voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a ver esta. Vamos a ver cuántos subsegmentos hay. Justo estaba por hacer eso, bro. Entonces ahí les vamos a ver. Tiene el vacío, ¿sí? Tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3, tiene el 1, 2
tiene el 1, 2, 3, obviamente, tiene el 2, 3 y tiene el vacío. Ya lo puse, ya lo conté el vacío. A ver si están todos. Estoy escribiendo en el chat, ¿no? Estoy viendo si están todos. El 1, 2, 3, tiene el 1, 2, el 1, 2, 3, el 2, 3, ya. Tiene esos que están ahí. ¿Sí? Tiene eso que está ahí. Tiene 7. ¿Sí? Tiene 7 subsegmentos. Bueno, la idea acá es fijarse qué es un subsegmento. Es agarrar un índice, ¿sí? 2 índices, un I y un J, me paro en una posición y agarro un J que es más grande y me paro en otra, y eso es un subsegmento. Entonces acá hay que contar la cantidad de IJ que tenemos. ¿Sí? La cantidad de IJ que podemos tener acá. Entonces, fíjense, si el I es 0, es la primera posición de la lista. No, el 1, 3, ahí me dice, fíjense, el 1, 3 falta. No, porque los subsegmentos son consecutivos. No es como subconjunto. Subsegmento yo agarro 2 extremos y cuento todo lo que hay en el medio también. No puedo sacar cosas del medio. ¿Se entiende la noción de subsegmento? ¿Entienden que es diferente que subconjunto? O sea, yo puedo es agarrar un I y un J, 2 extremos de la lista, 2 posiciones, I, J, y sacar lo que está antes del I y lo que está después del J, pero me quedo con todo lo que está en el medio. ¿Sí? Me tengo que quedar con los elementos que están en el medio. Perfecto. El pizarrón por ahí es más fácil explicar esto, no tengo la tablet tampoco. Pero traten si no lo entienden, me lo dicen. O sea, el 1 y el 3 no estaría. ¿Sí? Un buen contraejemplo de que no es un subsegmento. Tiene que ser todos consecutivos. Son los que están ahí arriba. ¿Sí? Me parece que no me falta ninguno. El vacío siempre es un subsegmento. El 1, el 2, el 3 son los subsegmentos que obtengo si agarro el 1 y tiro el resto. Agarro el 2, tiro los anteriores y los posteriores. Del 3, tiro todos los anteriores. 1, 2, llego hasta el 2 y tiro el 3. 1, 2, 3, tomo toda la lista. 2, 3, tiro los anteriores al 2. O sea, es agarrar 2 extremos y tirar los anteriores al primer extremo y los posteriores al segundo. Es eso. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cuántos subsegmentos hay? Bueno, se los voy a dejar para que lo piensen. ¿Sí? Me tiró lo que tiraron, esto no era, estaba mal. Estaba mal. 2 por n, no, más 1, no. Tampoco. Si quieren, lo tienen que razonar. ¿Sí? No tiren expresiones, razónenlo. Fíjense, yo dije, agarren un I y un J que es más grande y eso te da un subsegmento. O sea, tienen que pensar la cantidad de IJ que pueden armar. A ver, si el I es 0, es la primera posición, ¿sí? ¿Cuántos J puede haber? Y puede haber N J. Entonces, si fijo el I como 0, puede haber N J. Si fijo el I como 1, puede haber N menos 1 J. Si fijo el I como 2, puede haber N menos 2 J. Entonces, es esta sumatoria. La estoy escribiendo. Esa sumatoria. Es sumatoria bastante conocida en matemáticas. ¿Sí? Entonces, les di un hint, les di una ayudita. Piénsenlo con esa ayudita. Es algo, es más tirando a cuadrático que otra cosa. Es como un n al cuadrado, una expresión que es un n al cuadrado con algo más. ¿Sí? Pero fíjense que traten de razonar las cosas antes de generar. Lo que dijimos, antes de usar el proceso inductivo que ustedes usan, esto es 7, entonces el otro. Traten de razonar. ¿Sí? Traten de razonar. Bueno. Entonces, esa es la expresión que me da la cantidad de subsegmentos que tiene una lista. Bueno, para hablar de subsegmentos, ¿sí?
podemos usar notación anidar cuantificadores, pero hay una notación mucho más fácil, mucho más simple, que es la siguiente, que es cuantificar sobre listas. Entonces, fíjense, ¿qué es un subsegmento de una lista XS? Es un BS, que es una lista, en donde yo le agrego una parte inicial, o sea, le saco una parte inicial, que es otra lista, y le saco una parte final, que es otra lista. Entonces, podemos decir que una lista yo la puedo escribir como la concatenación de 3 listas. Una parte inicial, una parte del medio y una parte final. Un subsegmento es justamente esto, todas las posibles partes del medio. ¿Sí? Entonces, para cuantificar sobre subsegmentos, puedo decir, mira, el máximo entre partes iniciales, partes del medio y partes finales, que si las concateno, me armo una lista original, y de todas ellas sumo todas las partes del medio posibles. Todas esas partes del medio posibles son todos los subsegmentos posibles. Esto me retorna, esta especificación, es una especificación de un problema que por ahí no es tan fácil de resolver. Se puede resolver, digamos, pensando un poco, pero no es tan trivial así como una sumatoria, una lista o algo así. Retorna la suma del subsegmento con suma máxima. De vuelta, parece un trabalenguas. Esto retorna, esta F, toma una lista de números o un número. ¿Qué retorna? La suma, retorna una suma. La suma del subsegmento que tiene suma máxima. ¿Sí? Acá tengan en cuenta que estos son números, pueden ser negativos, esos números. Entonces, ¿qué va a hacer esa función? Esa función se fija, entre comillas, tiene que mirar todos los subsegmentos, que son bastantes, hemos dicho, ¿sí? Son cuadrados, una cantidad cuadrática en general, y de todos los subsegmentos, tiene que sumarlos y devolver aquel que tiene suma más grande. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplito. Por ejemplo, voy a dar un ejemplito en el chat. Bien simple, puede haber cosas mucho más complicadas. Ese ejemplito que está ahí. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el subsegmento con suma máxima? Dos, 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le agrego el -1, 2, 3 más chiquito. Si le agrego el 10 más chiquito, si hago -1 solo, me da un negativo. Si hago 3 menos 10, bueno, hagan todos los cálculos ustedes, pero ese es el subsegmento que tiene suma máxima. Entonces, mi función, que es f, aplicada a ese ejemplito, ¿sí? Me debería devolver 5. Ahí lo puse. O sea, me debería devolver la suma del subsegmento con suma máxima. ¿Sí? Aunque parece un trabalenguas, es lo que hace. Supongo que ya me entendieron, ¿no? ¿Sí o no? ¿O quieren que repita todo? Sí, se entendió. Se entendió. Bueno. Bueno. Entonces, esa especificación, fíjese que es una especificación sobre segmentos, y lo que vamos a hacer cuando especifiquemos segmentos, lo vamos a hacer escribir así, porque es mucho más sencillo, lo podemos hacer de otras formas, ¿sí? Se pueden especificar segmentos con tirar y tomar. ¿Se acuerdan las funciones take y drop que vimos en Haskell? Sí, sí, sí. Bueno, entonces un subsegmento es tirar una parte y quedarse con otra. O sea, un subsegmento se puede especificar usando take and drop. O sea, tirar una parte inicial y quedarme con una parte de la lista. Entonces, usando take y drop, puedo hablar de segmentos. ¿Sí? Pero esta notación es mucho más útil, ¿sí? Para nosotros en este momento. Bueno, algunos ejemplos más. Como decíamos recién, un subsegmento se dice inicial si ocurre en el comienzo de una lista. O sea, por ejemplo, yo podría decir, hacer una función que da dos listas, me diga si la segunda es subsegmento inicial de la primera. ¿Y qué tendría que pasar? Bueno, que exista un BS tal que si lo concateno al final de la AS, me da el XS original. ¿Sí? Entonces, acá estoy cuantificando sobre listas.
Entonces, por eso esta notación es bastante útil cuando hablamos de subsegmento. De la misma forma, podría especificar cuando un subsegmento es final. Un segmento es final si cuando le agrego una parte al principio me da la lista original. ¿Sí? Y acá está la pregunta, ¿cuántos subsegmentos tiene una lista? Bueno, y ahora vamos a resolver esa pregunta. No sé si han llegado a la solución, pero se la escribo, la sumatoria, esta sumatoria n más n menos 1 más n menos 2, es la sumatoria, ¿sí?, de i desde 1 hasta n, y eso es n más 1 sobre 2 al cuadrado, me parece. ¿Sí? Ahí se las voy a escribir en el chat. Es esto. Esperen que estoy escribiendo. Esto de escribir en el chat no está bueno. Esperen un minuto. Es esto. Supongo que lo han visto en algún lado. Es esto. A ver si entienden la notación. Supongo que sí. Sería esto. Sería esa fórmula que está ahí. O sea, la sumatoria de los n primeros números, ¿sí? La sumatoria, eso lo han visto en algún momento cuando hacían pruebas por inducción. Sumatoria de los n primeros números, n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Obviamente eso puedo distribuir el n, que me queda n al cuadrado más n sobre 2. Y ahí tiene un más 1 por la lista vacía. Ese más 1 es por la lista vacía. Entonces, esa es la cantidad de subsegmentos que hay. Entonces, es una cantidad cuadrática. Claro, es la sumatoria clase. ¿Sí? El más 1 ahí se lo agregué por la lista vacía que está ahí. Pero es la sumatoria, la propiedad, la primera propiedad que ven sobre sumatorias, que se escribe, que generalmente la demuestran por inducción. ¿No? Es un ejemplo clásico de inducción matemática. ¿Sí? Bueno, justamente es esta suma que yo les puse ahí. N más n menos 1 más n menos 2 y así. Esa sumatoria, cuando la escriben como una sumatoria, que es la sumatoria de los n primeros números, se resuelve con n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Y eso se puede demostrar por inducción. Es un ejercicio clásico de inducción. Bueno. Entonces, fíjense que acá justo me da, yo tenía 3 elementos, ¿no? 1, 2, 3, me da 3 por 4, 2, dividido 2, 6, más 1, 7. ¿No? Entonces, es eso. Y digamos, ¿cómo lo resolví? Pensando qué es lo que quería, no tirando expresiones, diciendo, no debe ser esto. No, pensando primero. ¿Sí? Pensando, diciendo, bueno, agarro un índice inicial, agarro un índice final, me quedo con los elementos que están entre esos dos índices. Entonces, son la cantidad de índices, de ese par de índices que puedo tomar. Entonces, el primer índice si es 0, puedo tomar n. Si el primer índice es 2, es 1, puedo tomar n menos 1, y así es la sumatoria. Entonces, hay que siempre tratar de razonar las cosas. Bueno, vamos a ver más especificaciones. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿cuántas listas hay? No hay tantas, no hay exponencial cantidad de subsegmentos, no es tan terrible. ¿Sí? Para los conjuntos, la cantidad de subconjuntos, acuérdense, de un conjunto dado, sí, es más, porque justamente no tenemos esto de que tenemos el elemento en el medio. Pero para una lista no son tantos, es una cantidad, en computación decimos cuadrática, ¿sí? Porque finalmente es un término que se acerca en el cuadrado. Bueno. No son tantos, son varios, pero no son tantos. Otra especificación. Supónganse, ¿sí?, que quiero especificar, de vuelta a esto que vimos anteriormente, ¿sí?, la que hemos visto hace un ratito, que da una lista, retornar a la longitud del subsegmento inicial más largo que tenga todos ceros. ¿Sí? Que nosotros la habíamos visto, a ver, cuando empezábamos a ver esta que está acá. Fíjense, esta era con cuantificadores.
¿sí? Bueno, ahora lo vamos a hacer cuantificando sobre segmentos, ¿sí? Fíjense que si cuantifico sobre segmentos, puedo hacer esto, ¿sí? Puedo decir, bueno, el máximo, ¿entre qué? Bueno, entre las formas de partir la lista, donde me voy a quedar con la parte inicial, ¿sí? O sea, fíjense, parto la lista en dos. Eso me dice que voy a tener una parte inicial de la lista. Tal que la parte inicial sean todos ceros, ¿sí? Y esto, obviamente, puedo hacer una función cero que, dada una lista, me diga que los elementos ahí son todos ceros, ¿sí? La puedo escribir aparte. Digamos. Acá puedo hacer lo mismo que hacemos en computación, hacer funciones auxiliares. Y de esto que voy a retornar, la longitud de la parte inicial. Entonces, esta especificación, ¿sí? Es más, de alguna forma, entendible, ¿sí? Que la que hemos visto, ¿sí? Porque es más abstracto, o sea, da un nivel más alto de abstracción. Esto es, uso varios cuantificadores, por ahí es complejo leerlo, más complejo que esto. Entonces, cuando especifiquemos sobre sus segmentos, vamos a intentar usar esto, que es cuantificar sobre las listas, ¿sí? De la misma forma, podría ser la longitud del segmento final, con todos los que devuelva la longitud del segmento inicial, con todo cero que sea la más larga. Entonces, justamente hago lo mismo, nada más que tomo la parte final. Y así puedo hacer, digamos, un montón de cosas más. Bueno, entonces, esa es la idea de especificar, ¿sí? Y vamos a ver varios ejemplitos de esto, de cómo especificamos. Y bueno, más que nada, después de especificar, lo que vamos a hacer es construir el programa, ¿sí? Entonces, no solo vamos a quedar en especificar, sino que después, una vez que especifiquemos, vamos a ver cómo podemos construir el programa. Bueno, ¿alguna pregunta con estas cuestiones, especificaciones, todo eso? Obviamente, para especificar con cuantificadores tienen que tener más o menos en claro lógica. Si no saben lógica, menos van a poder especificar. Entonces, repasen lógica y después traten de hacer los ejercicios de especificación, ¿sí? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver cómo, usando las especificaciones, podemos ver si un programa es correcto, ¿sí? Y para eso vamos a usar principalmente, la principal herramienta que vamos a usar es la inducción. Ustedes, hablamos de inducción ya en la materia, supongo que han visto inducción en algún lado, ¿sí? Pero vamos a repasar, porque es lo principal que vamos a usar. La principal herramienta que vamos a usar es inducción, ¿sí? En inducción, cuando ustedes la ven en primer año, no sé, ¿dónde vieron inducción? ¿En qué momento de su vida vieron inducción? ¿O para qué lo usaron? El año pasado, en introducción al algoritmo. ¿Introducción a la algorítmica vieron inducción? No, pensé que decía recursión. Sí, inducción en introducción al álgebra. Claro, inducción y recursión están muy ligadas entre ellas, ¿sí? Introducción al álgebra, y la usaron para demostrar propiedades tipo la que vimos en la sumatoria de los primeros n, ¿no? Supongo. Demostrar que tal propiedad se cumple para todos los números naturales, usaron inducción. Vale para el caso base, asumo que vale para el caso inductivo y trato de demostrar, asumo que vale para un n y trato de demostrar el caso inductivo que es para n más 1, por ejemplo. Bueno, lo importante acá es ver que la inducción no solo se puede usar para los naturales, sino para cualquier conjunto que se puede definir inductivamente. Los naturales nosotros vimos que se definen inductivamente, ¿no? Pero también vimos que hay muchos otros conjuntos que se definen inductivamente, sobre todo muchos tipos de datos que usamos en computación. Las listas, por ejemplo. Las listas tienen una definición inductiva. Fíjense las listas, ¿cómo se definen? Caso base, lista vacía. Entonces, agarrando una lista, como defino otra lista, concatenando un elemento a la cabeza de esa lista. Eso se define inductivamente. Eso significa que podemos utilizar la inducción para demostrar propiedades sobre las listas. ¿Sí? Otro tipo de datos que se define inductivamente son los árboles. Yo les había dado cualquier cosa que nosotros en Haskell definimos con el data, son definiciones inductivas. Entonces, todo lo que definimos ahí inductivamente, podemos usar la inducción para demostrar propiedades sobre ellos. Los árboles, binarios, binarios, se definen inductivamente, entonces podemos demostrar propiedades sobre ellos usando inducción, ¿sí?
Entonces, vamos a repasar un poco la inducción por ahí. No sé si la tienen clara, pero como es una de las herramientas que más vamos a usar, la voy a introducir de vuelta. Entonces, la inducción matemática nos permite demostrar propiedades sobre el tipo de datos inductivos. ¿Cuáles son los tipos de datos inductivos? Los que definimos a la Haskell, digamos. Tenemos casos bases y después tenemos los casos que, usando los anteriores, construimos nuevos elementos. ¿Sí? Entonces, ejemplos, los naturales. Caso base, el 0 es un natural, y el caso inductivo sería, dado un natural, sucesor de un natural es un natural. Ese tipo de definiciones me definen conjuntos de elementos y se dicen conjuntos inductivos o tipos de datos inductivos. Otro ejemplo, las listas. Listas polimórficas de algún tipo dado. Yo las podría definir, si no las tuviera definidas ya en Haskell, las podría definir de nuevo, usando el data. ¿Sí? ¿Cómo haría? Bueno, la lista vacía, en el caso base, y después cualquier lista que puedo definir concatenando un elemento a la cabeza de otra lista es una lista. Entonces eso lo defino así, introduciendo un constructor que se llama operador const, que es de concatenación, que da un elemento, que son listas de tipo A, lo va a concatenar a la cabeza de una lista ya construida. Y así yo defino el tipo de datos de todas las listas, y es una definición inductiva. No sé si alguien quería hablar, escucho un ruidito. Bueno. Otro ejemplo, los árboles, y acá te podemos dar muchísimos ejemplos. ¿Se les ocurre algún ejemplo que no está acá en la presentación? La lista doble. Listas dobles, supongo que es concatenación a ambas cabeza y cola, ¿no? Un grafo. Un grafo definido inductivamente se complica porque tiene ciclos. Demos un ejemplo que hemos visto ya. ¿Qué ejemplo vimos que no está ahí? Que yo lo definí inductivamente. Las fórmulas lógicas. Las fórmulas lógicas se definen inductivamente. Yo podría hacer data fórmula, definir ahí las fórmulas. Ejercicio para la casa, definir las fórmulas de la lógica proposicional. Es un tipo inductivo. Bueno. Bueno, los árboles también, ya los vimos, así que no voy a volver a repetir. Entonces, vamos a ver primero el tipo de inducción más conocido, que es sobre los naturales. ¿Qué es la inducción sobre naturales? Bueno, cuando nosotros tenemos una función que se dice un predicado sobrenatural, eso toma un natural igual a un booleano, esta función dado un natural me dice si cumple o no una propiedad, entonces se llaman predicados, ¿no? Si yo quiero demostrar que todos los naturales cumplen con un predicado, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que demostrar que se cumple para el 0, ¿sí? Y para cualquier natural, si puedo demostrar, asumiendo que se cumple para n, que se cumple para n más 1, esto es la hipótesis inductiva y esto es el caso inductivo, entonces, si se da esto, si demuestro el caso base y asumiendo para n, puedo demostrar que se cumple para n más 1, entonces cumple para todos. ¿Sí? Entonces, la inducción es esa propiedad, descrita formalmente, y me permite demostrar propiedades, entre comillas, universales para todos los números naturales. ¿Sí? Quiero demostrar alguna propia, por ejemplo, que la suma es asociativa, bueno, no puedo hacer por inducción porque estoy demostrando una propiedad para todos los números naturales. ¿Sí? Cuando en la práctica, esto es escrito una fórmula de primer orden, ¿no? Pero cuando en la práctica queremos demostrar una propiedad por inducción, podemos actuar de la siguiente forma. Podemos demostrar el caso base, es decir, que se cumple para 0. Podemos asumir la hipótesis inductiva y podemos tratar de demostrar que se cumple para n más 1. ¿Sí? Esto es lo que hacen ustedes generalmente en introducción a la álgebra. ¿Sí? Aquí hay varias cosas que tener en cuenta. Podemos tener varios casos bases. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos después. Y esta es la propiedad que yo les había contado recién, ¿sí? De la sumatoria, que es la sumatoria de los i, desde 0 hasta n, acá el 0, como el 0 es neutro, está de más, pero bueno, vamos a dejar, de 0 hasta n, de los i, digamos, estoy sumando los i, 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, es igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces eso es lo que me está diciendo esta propiedad. Para todo n, la sumatoria esta es igual a esta expresión. ¿Sí? Y eso lo puedo demostrar, que es la que usamos recién, eso lo puedo demostrar por inducción.
sea, vamos a tratar de demostrar por inducción. Para el caso base tengo que demostrar que se cumple para el 0. ¿Sí? Que se cumple esta propiedad para el 0. Entonces, bueno, que se cumple esa propiedad para el 0 significa esto. Que la sumatoria de los i desde 0 hasta 0 de i es igual a 0 por 0 más 1 dividido 2. O sea, acá lo que cambié es reemplazar n por 0, el parámetro formado por el parámetro actual, y tuve que cumplir esto. Esto, fíjense que, ¿qué pasa? I que va desde 0 a 0, ¿a qué es igual? Te estoy diciendo, i es menor o igual que 0, perdón, i es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0. ¿A qué equivalente eso? A 0. A que i sea igual a 0, porque hay un solo número que cumple eso, que es 0. Entonces, lo mismo que i igual a 0. Por la otra parte, 0 por algo es 0, y 0 dividido 2 0. Entonces, esto me da 0. ¿Sí? Y esto que está acá, fíjense, es una de las propiedades que hemos visto, que es rango unitario, rango único. Cuando tengo rango único es lo mismo que escribir, ¿sí?, el término reemplazando el elemento unitario, digamos, que tengo acá el 0, donde está ahí. Entonces me va a dar 0 esto. ¿Sí? Y acá, este que está acá lo dejo, me da 0, 0 igual a 0, verdadero. Se demostré esta igualdad. Obviamente yo acá podría haber partido de este lado y haber llegado a este lado también. Es otra forma táctica de demostración. ¿Sí? Acá yo simplemente planteé lo que quería mostrar, es esta igualdad y fui trabajando a ambos lados. Es una forma de mostrarlo, por ahí no siempre es la más fácil, pero es la más elegante para mostrárselas a ustedes. ¿Sí? Entonces por ahí, ustedes cuando intenten demostrar cosas en la práctica, pueden usar otra forma. Por ejemplo, partir de este lado y llegar a este, por ahí es más fácil. Bueno, acá es más simple para mí para mostrárselas. Entonces, ¿qué más hacemos? Este es demostrar el caso base. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es asumir la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva es que esta propiedad se cumple para n, ¿sí? Y tratar de demostrar que se cumple para n más 1. Entonces, que se cumpla para n más 1, es igual a esto. ¿Sí? O sea, reemplazo n por n más 1 en todos lados que aparece. Tenemos que decir que la sumatoria hasta n más 1 es igual a esto. Bueno, acá fíjense qué hago. Esto que está acá, decir que el i va desde 0 hasta n más 1 es lo mismo decir que el i va desde 0 hasta n, o el i es igual a n más 1. ¿Sí? Estoy diciendo, mira, o el i es igual a n más 1 o está entre 0 y n. O sea, de alguna forma estoy escribiendo esto como una disyunción. ¿Para qué hago eso? Para después aplicar partición de rango, que es una de las propiedades que hemos visto. Entonces, como esta disyunción, digamos, los dos no pueden ser para el mismo tiempo, puedo aplicar partición de rango. Entonces, parto rango y me queda esto. Por un lado, esta fórmula que está acá, hasta n, y por otro lado, sumar i con n más 1. Y este lo dejo, el lado derecho lo voy dejando fijo por ahora. Bueno, acá hay a alguno le falta algo. Acá es un n más 1, n más 2. ¿Sí? Fíjense que acá está corregido y acá le falta, tiene un errorcito de tipeo. Es n más 2 acá. N más 2, después lo corrijo. Bueno, entonces me queda eso que está ahí. Esto que está acá, por hipótesis inductiva, es igual a esto. ¿Sí? Es igual a esto. Y esto que está acá, por rango unitario, es igual a n más 1. Entonces me queda n por n más 1 sobre 2 más n más 1. Si hacen las cuentitas ustedes, van a ver que es igual, exactamente igual, a esto que está acá. ¿Sí? Entonces, por aritmética, esto es true, es verdadero. ¿Sí? Es verdadero. Bueno. Entonces, así sería una demostración por inducción. ¿Sí? Sería una demostración por inducción. Hay otro tipo de inducción que se llama inducción fuerte o inducción generalizada. No sé si la han visto. Sí, profe, es aquella, creo recordar que es aquella que nos permite volver hacia atrás. Claro, la inducción fuerte o la inducción general, no sé, depende no sé cómo la han llamado ustedes, es una inducción, es equivalente a la inducción que vimos recién, pero a veces es más útil, ¿sí? ¿Y qué hace la inducción fuerte? En vez de suponer, fíjense, cuando nosotros demostramos por inducción,
tratamos de mostrar el caso n más 1, asumiendo que vale el n, que vale el anterior, ¿sí? Pero bueno, hay veces que necesitamos no saber que vale solo el anterior, sino que valen todos los anteriores. Y eso se cumple en inducción, porque inducción es como un dominó, ¿sí? Tiro el primero, que es el caso base, y después asumo que si cada uno tira el que sigue, se van a caer todos. Entonces, cuando yo estoy demostrando el caso inductivo, puedo asumir que todos los anteriores cumplen la propiedad. Entonces, eso es la inducción fuerte. Asumir que no solo el anterior inmediato cumple la propiedad, sino que todos los anteriores cumplen la propiedad. Entonces, la inducción fuerte es esta propiedad que está acá. Si una propiedad vale para 0, ¿sí? Y ese es el caso base, es igual que antes. Y además, asumo que vale para todos los anteriores a un n dado. Si yo con esa hipótesis, asumiendo eso, puedo demostrar que vale para n, o sea, cuando demuestre para n, asumo que vale para todos los anteriores, agarro un n arbitrario y digo, bueno, asumamos que vale para todos los anteriores. Y si puedo demostrar, teniendo esa hipótesis, que vale para n, entonces vale para todos los números, ¿sí? Entonces, fíjense que la inducción fuerte es esta propiedad que está acá, esta propiedad, y no solo asume que vale el anterior inmediato, sino que valen todos los anteriores. ¿Sí? Eso a veces, digamos, se llama inducción fuerte porque la hipótesis es más fuerte que estoy manejando. A veces es más útil, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito. Supongamos que yo quiero demostrar esta propiedad, ¿sí? Es una de las propiedades básicas de los números, que me dice que para todo número mayor o igual que 2, ¿sí? Existe un número primo. Un número primo es aquello que es divisible por él, solo por él y por 1, ¿sí? Ustedes supongo que conocen los primos, ya los han visto los números primos. Existe un número primo, ¿sí? Que es menor o igual a él y que lo divide, ¿sí? O sea, esto me está diciendo, mirá, para cada número que todo es mayor que 2, va a haber un número primo que lo va a dividir, ¿sí? Y esto puede ser porque bien ese número es primo, entonces se divide a sí mismo, o porque no es primo, pero hay uno que lo divide, ¿sí? Es como uno de los teoremas, se llama, le dicen teorema fundamental de la aritmética. Todo número puede ser factorizado con una multiplicación de números primos. Es un teorema básico de los números, ¿sí? Agarro cualquier número, lo puedo factorizar, factorización de números, como una multiplicación, lo puedo expresar como una multiplicación de números primos. Cualquier número se puede expresar como una multiplicación de números primos, ¿sí? Eso me viene a decir de alguna forma esta propiedad. Bueno, vamos a demostrar esta propiedad utilizando inducción fuerte, ¿sí? El caso base, fíjense, ¿cuál será el caso base acá? No sé si ya se durmieron o están ahí. ¿Cuál será el caso base ahí? Cuando n es 0. No, porque fíjense, cuando el caso base es el primer valor para el cual se va a cumplir mi propiedad. Acá que estoy diciendo, para todo n que sea mayor o igual que 2. O sea, el 2. El 2. ¿Sí? Entonces, cuando demostremos por inducción hay que tener cuidado con eso. Uno por ahí se mecaniza y dice, bueno, empiezo siempre en 0. No, tengo que ver qué estoy demostrando. Entonces, acá empiezo en 2. Es el primer valor para el cual voy a cumplir mi propiedad. O sea, las propiedades estas que estoy demostrando pueden comenzar de algún valor inicial que no es 0. Entonces, acá empieza el 2. Entonces, el primer valor es el 2. Entonces, tengo que demostrar la propiedad para el 2 y lo que hago es reescribir la propiedad donde tenía n, pongo 2 y me queda, existe un primo. Esto me dice, esto es una funcioncita, supongan, no sé si implementaron ustedes en el práctico una función que diga si un número es primo o no. Sí, eso lo hicimos. Eso lo hicieron. Bueno, no es un problema trivial, ¿sí? Hay muchas formas de resolverlo, no sé cómo lo resolvieron. Hay muchos algoritmos para decir si un número es primo o no, ¿sí? Uno podría hacer una forma, por ahí fácil de hacerlo en Haskell, por ejemplo, es dar la lista de los divisores, ¿sí? Y ver que esa lista tenga 2 números. No sé si lo han hecho así. O sea, yo puedo hacer una función auxiliar que da un número, ¿sí? Me dé lista de los divisores, ¿sí? Más grande que 1, obviamente. Siempre en esa lista de divisores
va a estar el 1, porque el 1 divide a cualquier número, y va a estar el mismo, porque él se divide al mismo. ¿Sí? Y después va a haber otros. Si es primo, en esa lista de divisores va a haber dos nomás, el 1 y el mismo. Entonces, una forma de resolverlo es hacer una función que me dé la lista de divisores de un número, y después chequear. Si el número es mayor que 2, va a ser primo, si la lista de divisores tiene 2 elementos. No sé si lo han hecho así. Es una forma fácil de hacerlo. ¿Sí? Es difícil hacerlo de forma eficiente, esto. Hasta hace poco, creo que en el 2005, 2006, recién ahí dieron un algoritmo para ver si un número era primo que era teóricamente rápido. ¿Sí? O sea, no es fácil de hacerlo. Decir si un número, o sea, rápido, ¿qué significa? Si soy un número muy grande, su algoritmo probablemente tarde bastante. ¿Sí? Hace poco tiempo, hace relativamente poco tiempo, 15 años, que es poco, fíjense que los números primos vienen ya de los griegos, más de 2000 años estamos hablando. Entonces, solo hace 15 años se descubrió un algoritmo que dice si un número es primo o no, rápido. ¿Sí? Entonces, era un problema que no estaba resuelto en computación, hace poco se resolvió. Era un algoritmo muy difícil. ¿Sí? Bueno, ahí habla de la hipótesis de Riemann, qué sé yo. Sí, bueno, o sea, usa números primos, pero no resuelve, digamos, no da un algoritmo para eso, aparte la hipótesis no está demostrada acá. Bueno, pero hace poco dieron un algoritmo, y en realidad ese algoritmo es teórico, digamos, no se usa en la práctica. Lo que hacen en la práctica, para hacerlo rápido, saben que los algoritmos primos en general tienen cierta forma, entonces lo que usan es un algoritmo probabilista. ¿Sí? Van usando test sobre los números y te dice con cierta seguridad si el número va a ser primo o no. Te lo dice bastante rápido. Te dice, mira, tienen cierto algoritmo que lo iteran y dicen, yo quiero saber con 99% de probabilidad si el número es primo o no. Entonces, hago tantas iteraciones de este algoritmo y listo. Yo sé si el número es primo o no. Los números primos son muy importantes para la criptografía. ¿Sí? Todos los algoritmos de ustedes que usan para comunicarse sin que les lean la comunicación, digamos, que usa WhatsApp o lo que sea, para que sea una comunicación segura de par a par, digamos que solo ustedes que se comunican sepan qué pasa, son todos basados en números primos. Entonces es muy importante encontrar números primos, ¿sí? Por eso es importante tener algoritmos rápidos para esto. Los algoritmos que se usan no son algoritmos que te dicen con seguridad que va a ser primo, te dicen con 99% de seguridad que va a ser primo, no, son algoritmos rápidos. Bueno, una pequeña, me fui por las ramas un poquito más. Pero está interesante, digamos. No es un problema, quería mostrarle que no es un problema trivial esto. Parecen números primos, lo vemos desde que somos chiquitos. Bueno, tiene un montón de cosas muy interesantes ahí. Se usan mucho para criptografía. Toda la criptografía moderna está basada en números primos. ¿Sí? Bueno, el caso inductivo. Si tengo P aplicado a N, ¿sí? Acá el caso inductivo es diferente que antes. Lo que voy a hacer es demostrar que vale para N, habiendo asumido que vale para todos los anteriores. Entonces voy a demostrarlo para N. P aplicado a N, bueno, eso es igual que existe un primo que va desde 2 hasta N. Acá nosotros en el caso inductivo asumimos que este número es más grande que 2. ¿Sí? Porque el caso 2 lo tratamos acá, el caso inductivo es un número más grande. Y que asumimos que para todos los anteriores vale. Entonces, un número primo que vale desde 2 hasta n, sí que, perdón, existe un p que es primo, que es más chiquito que n, más grande que 2, que lo divide. Supongo que han visto esta notación en Introducción a la Álgebra, ¿no? La barrita esa que significa p divide a n, ¿la han visto? Por ahí estoy hablando, sí, la vimos, por eso la estoy usando. ¿Sí? P divide a n significa que p por un número es igual a n. P es divisor de n. ¿Sí? Bueno. Entonces, P es divisor de n. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, si el n es primo, ya está. Encuentre un número que cumpla eso, el mismo. Entonces, si n es primo, es trivial. Ahora, si no es primo, quiere decir que se puede, cualquier número que no sea primo, ¿sí? Se puede escribir con la multiplicación de otros dos números, justamente la definición de primo, que no son uno ni el mismo. Entonces, ese número primo se puede escribir como un n1 por n2.
¿sí? Ahora bien, estos números, N1 y N2, son más chiquitos que N. Entonces, por hipótesis inductiva, ¿sí? Como son más chiquitos que N, cumplen con la propiedad. Es decir, tienen algún número primo que los divide. Alguno de ellos, tomen cualquiera, N1, N2, no importa, tomo N1. Pero si P divide a N1, también P divide a N1 por N2, por la definición de divide. ¿Sí? Divide es, P divide a N1, es equivalente a que existe un número tal que lo multiplico por P y me da N1. Si se cumple esto para N1, también se va a cumplir esto para N1 por N, multiplicado por N2. ¿Sí? Entonces, por hipótesis inductiva, yo tengo un P que divide a N1, entonces divide a N1 por N2. Entonces es true. ¿Sí? Entonces, esta es la propiedad, esta que dijimos, de cualquier número más grande que 2, tiene un número primo que lo divide. Bueno. Profe, una consulta. ¿El Leibniz ahí es por la sustitución que hace N1 por N2 en lugar de N? Claro. Sí, sí, sí. Es por eso. Sustituyo N por N1 por N2. Como es primo, lo puedo escribir con una multiplicación de dos números, que no son uno o el mismo. ¿Sí? Es eso. Bueno. Y esto es un pequeño ejemplo de demostración de inducción general, y fíjense lo que hago es eso, es asumir que para todos los, acá como N1 y N2 yo sé que son más chiquitos que N, pero no sé dónde están. No sé si son los anteriores inmediatos, puede ser uno que esté mucho más abajo. Entonces por eso necesito inducción general. Cuando pasan esas cosas, uno necesita inducción general. La inducción general no es más fuerte que la inducción, pues obviamente tiene ese nombre, pero no es más fuerte que la inducción común. Se pueden demostrar que son equivalentes. Simplemente es más útil en algunos casos. Bueno. Hasta ahí son cosas que ustedes ya saben, o deberían saber. ¿Sí? Vamos a ver cosas que por ahí no saben. Que es la inducción sobre listas. ¿Sí? Que nos interesa bastante, pues yo puedo demostrar propiedades sobre listas, que es lo que vamos a hacer nosotros cuando tengamos programas. Queremos demostrar cosas sobre esos programas, y como estamos hablando de programación funcional, fíjense que lo mayor, la estructura de datos que es más usada en programación funcional son las listas. Entonces, la mayor parte estaremos probando propiedades sobre listas. Entonces, las listas, para demostrar propiedades sobre listas, yo puedo usar inducción. ¿Sí? ¿Cómo uso inducción sobre listas? Bueno, demuestro, acá es parecido que la inducción natural, pero obviamente tengo que tener en cuenta que estoy demostrando cosas sobre listas. Entonces, el caso base es la lista vacía. Entonces, si quiero demostrar una propiedad sobre listas, por ejemplo, P, tengo que ver que se cumple P sobre la lista vacía. Y ese es el caso por ahí muchas veces más fácil. ¿Y después qué tengo que ver? Bueno, después agarro cualquier lista, ¿sí? Cualquier lista XS, y asumo que vale la propiedad para esa lista XS. Y habiendo asumido que vale la propiedad para esa lista XS, trato de demostrar que vale para la lista cuando le concateno un elemento adelante. Eso es como el caso inductivo. El caso inductivo en números es n más 1, porque el más 1 era la operación constructora. Acá la operación constructora es concatenación a la cabeza. Entonces, concateno a la cabeza un elemento. Entonces, trato de demostrar que vale para X seguido concatenado XS, teniendo en cuenta que vale para XS. Si logro demostrar eso, lo voy a poder significa que vale para todas las listas. ¿Sí? Acá yo puse una implicación, esto es una equivalencia lógica, obviamente la aplicación para el otro lado vale, pero lo hacemos así porque siempre lo usamos de este lado, la aplicación. Bueno. Ejercicio para la casa, estamos terminando, yo no tengo la tablet, pero la próxima vez yo me voy a organizar para hacer algunas de estas demostraciones sobre listas en papel o en la tablet, así las pueden ver. Pero les dejo un ejercicio, ¿sí? Que no debería ser tan difícil, pero bueno, como es la primera vez que ustedes ven inducción sobre listas, por ahí se les complica, pero que estaría bueno que lo piensen. ¿Sí? Traten esta noche, por ejemplo, que es viernes de la noche, ponerse a pensar este problema, que es XS concatenado y S concatenado ZS es lo mismo que XS concatenado y S concatenado ZS. O sea, esto me dice la concatenación de listas es asociativa. Traten de demostrar eso. ¿Sí? Ejercicio para el viernes a la noche.
hoy a la noche no salgan, se ponen a demostrar asociatividad de listas. ¿Sí? Aparte creo que no pueden salir por restricciones, pero igual, no lo hagan y estudien avanzada. Bueno, yo en la próxima clase lo vamos a intentar hacer entre todos, pero está bueno que lo piensen para así ven las dificultades que hay en esto. Y después cuando lo hagamos todos, por ahí dicen, era así. ¿Sí? Acá voy a dejar de grabar y vamos a terminar la clase acá. Bueno, en vez de salir, se ponen a jugar los juegos, en vez de jugar los jueguitos toda la noche, traten de demostrar asociatividad de listas. ¿Sí? Lo van a hacer más rápido. Bueno, en una hora lo hacen y después se ponen a jugar los juegos. Bueno. Terminamos la clase. Ustedes, si tienen alguna pregunta, y dejé de grabar. No, dejé de grabar, dejé de presentar. Voy a dejar de grabar. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Y si no, seguimos el miércoles en el horario de siempre. ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. No Sí. sé si por ahí le dijo algo al principio de clase. ¿Hay alguna fecha tentativa para el parcial? Sí, ya las tengo, las fechas de los parciales. Se las voy a publicar, pero se las pongo por acá si quieren. Yo estuve viendo las fechas de cálculo 2 y geometría, ya me las pasaron las profes. Y las fechas que manejamos son las siguientes. Primer parcial, Sí. el 10 de mayo, que cae, déjenme ver el calendario, ¿sí? Lunes. Lunes. Entonces, el primer parcial 10 de mayo, yo las anoto acá. Después las publico en Slack, ¿sí? Para que las tengan. El 10 de mayo, pero bueno, lo estoy escribiendo. Primer parcial, el 10. ¿Sí? El recuperatorio, porque hay dos parciales con un recuperatorio cada uno. El recuperatorio del primer parcial, la estoy escribiendo en el chat, por eso lo voy hablando diciendo. Sigue el 19. Consulta, profe. Sí. Este último tema, este teórico, ¿entra en el parcial? Sí, yo voy a hablar un poco con los gente del práctico para ver hasta dónde vienen ustedes en el práctico. ¿Sí? Y ahí vamos a decir. Actualmente, por lo menos, bueno, al casito yo, estamos en la práctica 4, creo. 5, la práctica 5. Generalmente lo que tomamos en el primer parcial es, bueno, lo de Haskell. Lo de Haskell, obviamente, todo lo que vimos Haskell, y especificaciones. Hasta ahí. ¿Sí? Esa sería la parte que entra en el primer parcial. Yo tengo que charlar un poco con los chicos de práctico para ver cómo van ustedes con los temas. Bueno, el recuperatorio, y les voy a decir antes del primer parcial la semana que viene bien cuáles son los temas que entran. El recuperatorio sería el 19. ¿Sí? Y después, el segundo parcial, ahí hablamos de cómo son. Segundo parcial, 21 del 6. Ahí me pregunta, el segundo parcial es el 21 del 6. Estoy viendo que tengo ahí, sí, 21 del 6, el recuperatorio. Yo después se los pongo en el Classroom para que lo tengan, digamos, porque los pongo en el calendario. Pues ahí no sé bien qué hora va a ser. El recuperatorio segundo parcial, lo estoy escribiendo, el 28 del 6. ¿Sí? Creo que no hay feriados ahí, por lo que estoy viendo. Sí, estuve viendo también cálculo 2 y geometría, y no se, digamos, no se pegan, digamos, ¿sí? Pero si hay algún problema lo charlamos. Esas son las fechas tentativas. Sobre todo la segunda parcial, esa la podemos ir viendo. Bueno, ¿qué les iba a decir? Me preguntó alguien si tomo teórico. Yo, dividir las materias entre teórico y práctico no tiene para mí mucho sentido, ¿sí? Entonces, digamos, más vale, hay cosas más teóricas y cosas más prácticas, pero si ustedes no saben el teórico, es muy difícil que puedan hacer práctico, o si están haciendo un práctico sin saber lo que están haciendo. Entonces, yo tomo todo lo que vimos el teórico y el práctico. ¿Sí? Obviamente, no va a haber preguntas muy difíciles, por ahí son las preguntas que llevan más tiempo, son para pensar, las vamos a dejar en el final, pero sí tienen que saber el teórico, tienen que saber las clases teóricas que hemos visto, tienen que leer libros, digamos, sí o sí. O sea, se van a ver los dos temas. Los temas que vimos en el teórico y en el práctico van a estar. Hasta especificaciones, yo les voy a decir bien qué parte entra de lo que hemos visto. Pero hasta lo que hemos visto, todo lo que vimos en el teórico y en el práctico puede entrar. ¿Sí? No sé si eso responde a
alguna duda, pero o sea, tienen que estudiar toda la materia que han visto hasta ahora. Va a ser virtual, eso hemos charlado. ¿Sí? Generalmente lo que hemos hecho las otras veces es nos juntamos en una clase, hacemos un meet como acá, se conectan, en general pedimos que prendan las cámaras para ver que estén solos, etcétera, etcétera. Les damos un parcial y ustedes lo resuelven, generalmente la última vez fue 3 horas para resolverlo y entregarlo. Digamos. En Classroom suben, pueden sacar una foto, suben la foto y bueno, y eso. Y después le damos las notas. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Ustedes qué prefieren, virtual o presencial? Bueno, hay mucho, no sé si va a ser representativa la encuesta. Quería saber, ¿no? Quiero saber pero bueno, es uno, pero no sé, tengo que hacer encuestas anónimas, así después voy a preparar para ver si me hace algunas encuestitas anónimas para tener una idea. Bueno, ahora yo creo que por la cuestión que hay, digamos, epidemiológica que hay, es mejor hacerlo virtual, ¿no? Pues están creciendo los casos, es medio riesgoso venir a esta universidad, hagámoslo virtual. ¿Sí? Después veremos cómo va evolucionando las cosas. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos el próximo.